Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, del 19 al 27. Esta Pascua se celebró el año 18 del reinado de Josías. Después de todo lo que hizo para reparar el templo, subió Neco, rey de Egipto, para combatir a Carquemis junto al Éufrates, y Josías le salió al encuentro. Neco le envió mensajeros para decirle: ¿Qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? No he venido hoy contra ti, sino contra la casa con la cual estoy en guerra, y Dios me ha mandado que me apresure. Deja de oponerte a Dios, que está conmigo, no sea que Él te destruya. Pero Josías no se apartó de él, pues estaba decidido a darle batalla, sin escuchar las palabras de Neco que venían de la boca de Dios, y avanzó para librar batalla en la llanura de Megiddo. Los arqueros tiraron contra el rey Josías, y dijo el rey a sus siervos: «Llevadme fuera, pues estoy gravemente herido». Sus siervos le sacaron del carro, y pasándole a otro carro que tenía, le llevaron a Jerusalén, donde murió. Fue sepultado en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso una elegía sobre Josías, y todos los cantores y cantoras hablan todavía hoy de Josías en sus elegías, lo cual se ha hecho costumbre en Israel. Están escritas entre las lamentaciones. El resto de los hechos de Josías, sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley de Yahvé, y sus obras primeras y postreras están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Capítulo 36. El pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le proclamó rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto le destituyó en Jerusalén, e impuso al país una contribución de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. El rey de Egipto proclamó rey de Judá y de Jerusalén a Eliaquim, hermano de Joacás, cambiándole el nombre por el de Joyaquim. Y a Joacás, su hermano, le tomó Neco y lo llevó a Egipto. Joyaquim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él y le ató con cadenas de bronce para conducirle a Babilonia. Nabucodonosor llevó también a Babilonia algunos objetos de la casa de Yahvé, que depositó en su santuario en Babilonia. El resto de los hechos de Joyaquim, las abominaciones que cometió y todo lo que le sucedió, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. En su lugar reinó su hijo Joaquín. Joaquín tenía 8 años cuando empezó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé. A la vuelta de 1 año mandó el rey Nabucodonosor que le llevasen a Babilonia, juntamente con los objetos más preciosos de la casa de Yahvé, y puso por rey en Judá y Jerusalén a Sedecías, hermanos de Joaquín.
Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios y no se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba por boca de Yahvé. También él se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Dios. Endureció su cerviz y se obstinó en su corazón, en vez de volverse a Yahvé, el Dios de Israel. Del mismo modo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según todas las costumbres abominables de las gentes, y marcharon la casa de Yahvé, que él se había consagrado en Jerusalén. Yahvé, el Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los mejores de la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, a viejo ni a canoso. A todos los entregó Dios en su mano. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros del rey y de sus jefes, todo se lo llevó a Babilonia. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos hasta el advenimiento del reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a sus pueblos, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proverbios capítulo 13, versículo 11 a 25. Fortuna rápida vendrá a menos. Quien junta poco a poco irá en aumento. Espera prolongada enferma el corazón. Árbol de la vida es el deseo cumplido. Quien desprecia la palabra se perderá. Quien respeta el mandato se salvará. La lección del sabio es fuente de vida para sortear las trampas de la muerte. Una gran prudencia alcanza favor. El camino de los pérfidos no tiene fin. Todo hombre cauto obra con conocimiento. El tonto ostenta su necedad. Mensajero perverso cae en desgracia. Mensajero leal trae la curación. Miseria e ignominia al que rechaza la instrucción. Gloria al que acepta la reprensión. Deseo cumplido, dulzura para el alma. Los necios detestan abandonar el mal. El que anda con los sabios será sabio. Quien frecuenta a los necios se hará malo. A los pecadores los persigue la desgracia. Los justos son colmados de dicha. El hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Al justo se reserva la riqueza del pecador. Las roturas de los pobres dan mucho de comer, pero hay perdición cuando falta justicia. Quien escatima la vara odia a su hijo. Quien le tiene amor, le castiga.
Come el justo y queda satisfecho, pero el vientre de los malos pasa necesidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hechos 17:1, 18:11. En Tesalónica, dificultades con los judíos. Atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que este Cristo es Jesús, a quien yo os anuncio. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios, y de griegos, y no pocas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón, buscándolos para llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando: «Esos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí, y Jasón los ha hospedado. Además, todos ellos actúan contra los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús». Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, les dejaron ir. Nuevas dificultades en Berea. Inmediatamente por la noche, los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y Silas. Ellos, al llegar allí, se fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica, y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. Creyeron, pues, muchos de ellos, y entre los griegos, mujeres distinguidas y no poco hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había predicado Pablo la palabra de Dios, fueron también allá y agitaron y alborotaron a la gente. Los hermanos entonces hicieron marchar a toda prisa a Pablo hasta el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas y se volvieron con una orden para Timoteo y Silas de que fueran a donde él lo antes posible. Pablo en Atenas. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. Trataban también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Le tomaron y le llevaron al Areópago y le dijeron: ¿podemos saber
¿cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en decir u oír la última novedad. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: Discurso de Pablo ante el Areópago. Atenienses, veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas, Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: sobre esto ya te oiremos otra vez. De este modo Pablo se marchó de entre ellos, pero algunos hombres se dirigieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. Fundación de la iglesia de Corinto. Después de esto se ausentó de Atenas y llegó a Corinto. Se encontró con un judío llamado Áquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia, y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Todos los sábados discutían en la sinagoga y se esforzaban por convencer a judíos y griegos. Cuando llegaron de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio entre los judíos de que el Cristo era Jesús. Como ellos se opusieron y profiriesen blasfemias, sacudió sus vestidos y les dijo:
vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy a los gentiles. Entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal justo que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios creían y, al oír a Pablo, se bautizaban. El Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte mal, porque tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y permaneciendo allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 198. El libro de los Proverbios compara continuamente la vida sabia con el vivir necio, ayudándonos a contemplar la totalidad de las consecuencias del pecado y de la justicia. Por ejemplo, quien anda con sabios, sabio se hará, y quien trata con necios, peor se hará. Lamentablemente, al final de su vida, Josías, este buen rey formador, hizo una imprudente decisión cuando no escuchó las palabras de Neco que venían de Dios. Debería haber hecho caso al despido del faraón, pero en su lugar se enfrenta a él en la batalla y pierde su vida. San Pablo confronta la insensatez del culto pagano con la sabiduría del Evangelio en su famoso discurso en el Areópago de Atenas. Al ver los falsos dioses de los griegos, se consumía en su interior. Cuando recibe una invitación para hablar ante los griegos, Pablo encuentra sabiamente terreno común. La multitud piadosa, aunque pagana, la práctica de la religión, desde el cual les introduce al único y verdadero Dios. Pablo rechaza la insensatez del culto idolátrico y predica el Evangelio con la sabiduría. Al compartir tu fe con incrédulos, ¿lo haces de manera atractiva?